Un gigantesco local en Bogotá yace hoy fraccionado y frío. En su fachada de ladrillo, la sombra oxidada de un enorme letrero que alguna vez brilló en verde y amarillo sigue aferrada a la pared, como un fantasma obstinado del pasado. A solo un par de metros, irónicamente ocupando un pedazo del mismo terreno original, un pequeño y abarrotado local de D1 atiende a decenas de personas que entran y salen apresuradas con bolsas en mano. Es el epílogo doloroso y silencioso de una promesa rota. Hace poco más de una década, la realidad era completamente opuesta. En 2012, tras una histórica transacción de $2.600 millones, el gigante Cencosud creó Tiendas Metro con una ambición colosal: reinar de manera absoluta en el mercado popular de Colombia. Prometieron ser el epicentro del ahorro. Sus inmensos pasillos se llenaron rápidamente del bullicio de las familias de clase media, de carritos repletos durante las tradicionales compras de quincena y de niños maravillados en las temporadas escolares. Era un gigante diseñado para no fallar, pero hoy esos colosos han sido desmantelados. No hubo un anuncio dramático de quiebra, solo un apagón gradual. Estanterías vacías, luces que nunca volvieron a encenderse y empleados que cerraron las puertas por última vez bajo el peso del olvido. ¿Cómo es posible que un imperio, respaldado por el titán del retail sudamericano y con recursos ilimitados, haya sido estrangulado lentamente por modestas tiendas de descuento que operan sin lujos, sin grandes vitrinas y en las esquinas de los barrios? Esta es la anatomía de una caída estratégica. El viaje hacia la temida zona gris del comercio, un lugar implacable donde los precios nunca fueron lo suficientemente bajos para competir, ni la experiencia lo suficientemente digna para ganarse el corazón de los colombianos. Corría el año 2012. El panorama del retail en Colombia estaba dominado por una batalla de titanes. Por un lado, el Grupo Éxito, el gigante local con profundas raíces en la cultura antioqueña y nacional, que conocía a la perfección el pulso del país. Por el otro, la multinacional francesa Carrefour, que durante 14 años había logrado algo que pocos conglomerados extranjeros consiguen: entender y mimetizarse con el consumidor colombiano. Carrefour no era solo un hipermercado más, era el lugar predilecto para las compras de quincena, el destino obligatorio para buscar los útiles en la caótica temporada escolar y el gigante de pasillos inmensos donde las familias de clase media pasaban sus domingos enteros. Pero el 18 de octubre de ese año, un terremoto corporativo sacudió los cimientos del comercio sudamericano y cambió para siempre la historia del país. Desde Santiago de Chile, el holding Cencosud, liderado en aquel entonces por el magnate Horst Pohlmann, anunció lo impensable: la compra de la totalidad de la operación de Carrefour en Colombia. El precio de esta audaz maniobra dejaba sin aliento a los analistas financieros. $2.600 millones, equivalentes a unos 2.500 millones de euros de la época. Fue, y sigue siendo hasta el día de hoy, una de las transacciones empresariales más monumentales y arriesgadas en la historia de la región. ¿Qué se compró exactamente con esos astronómicos $2.600 millones? Sobre el papel frío de los contratos, Cencosud adquirió 72 hipermercados, 16 tiendas de conveniencia y un puñado de gasolineras. Pero en la práctica estaban comprando un espacio sagrado en la memoria y la rutina de millones de colombianos. Los inmensos locales, muchos de ellos de hasta 10.000 metros cuadrados, eran auténticos puntos de referencia urbanos. Carrefour dejaba un vacío colosal, un legado de confianza que no podía simplemente borrarse cambiando las letras de acrílico en la puerta principal. El desafío para los chilenos no era solamente de carácter financiero, era un reto intensamente cultural y emocional. Había que reemplazar a un gigante que la gente amaba, sin que el cliente sintiera que había perdido su hogar comercial. Para Cencosud, la presión de hacer rentable esta inmensa inversión era asfixiante desde el día cero. Los inversionistas exigían resultados inmediatos. La estrategia decidida en las frías salas de juntas directivas fue audaz y, en apariencia, quirúrgica. No iban a reemplazar a Carrefour con una sola marca. Iban a dividir su inmenso imperio recién adquirido en dos mitades, segmentando a la población colombiana
para intentar maximizar los márgenes de ganancia. La primera mitad de este plan maestro fue Jumbo. Esta marca fue diseñada para ocupar los locales más exclusivos y rentables en el norte de Bogotá, en sectores privilegiados de Medellín y Cali. Jumbo apuntaba directamente a los estratos socioeconómicos medio altos, prometiendo importaciones exclusivas, pasillos prístinos, una sección de delicatessen envidiable y una experiencia de compra indudablemente premium. Pero Colombia es un país inmenso, diverso y fundamentalmente sostenido por su clase trabajadora. El verdadero volumen de ventas, el flujo de caja constante y el dinero pesado del retail masivo no estaba en los pasillos de vinos importados, sino en los barrios populares. Estaba en las zonas de clase media-baja, donde cada peso gastado en el mercado del mes es cuidadosamente calculado y debatido en la mesa del comedor. Para capturar este inmenso océano de consumidores pragmáticos, Cencosud decidió importar un formato que ya había probado con éxito en Perú. Así fue como nació Tiendas Metro en Colombia. A la naciente marca Metro se le asignó la tarea más dura, ingrata y vital del conglomerado: ser el guerrero de las trincheras. Metro heredó los inmensos locales de Carrefour, ubicados en zonas densamente pobladas, en el profundo sur de Bogotá, en los sectores industriales de Cali y en los barrios populosos de la costa atlántica. La premisa comercial era clara y brutalmente ambiciosa. Metro debía ser el almacén de los precios bajos, el campeón indiscutible de las ofertas. Debía ser el lugar donde una familia colombiana, con un presupuesto ajustado, pudiera llenar el carrito hasta el tope, sin tener que sacrificar la comodidad de comprar en una gran superficie climatizada. El verde y el amarillo comenzaron a reemplazar agresivamente al azul, blanco y rojo de Carrefour. Las fachadas se transformaron de la noche a la mañana. En las vallas publicitarias, en los encartes de prensa dominical y en los comerciales de televisión, la promesa era el ahorro absoluto, manteniendo el formato de todo bajo un mismo techo, vendiendo desde el arroz y el aceite hasta televisores, ropa deportiva y llantas para el carro. Cencosud apostó sus mejores cartas a que Metro lograría absorber de forma natural la inmensa lealtad de la clase trabajadora colombiana, que había quedado huérfana de la noche a la mañana. Sin embargo, las matemáticas detrás de esta mega operación escondían una trampa mortal y silenciosa. Los locales físicos de Metro eran mastodontes de concreto. Requerían verdaderos ejércitos de empleados para funcionar. Consumían cifras exorbitantes en iluminación y mantenimiento, y demandaban una logística extremadamente compleja. Cencosud había pagado a precio de oro por esas infraestructuras. Recuperar la porción de esos 2.600 millones de dólares que le correspondía a Metro exigía que cada metro cuadrado produjera dinero a un ritmo frenético e ininterrumpido. Se estaba gestando así una tormenta perfecta en el ecosistema comercial del país. Metro nacía con la obligación de vender extremadamente barato para atraer a las masas, pero cargando sobre sus hombros el peso invisible de una deuda corporativa monumental que exigía, paradójicamente, altos márgenes de rentabilidad. En el papel, la división estratégica entre Jumbo y Metro parecía el plan definitivo para conquistar Colombia. Pero en las calles, donde el comprador es implacable, infiel y busca el máximo valor por su dinero, Tiendas Metro estaba a punto de adentrarse en un campo minado. Iban a la guerra, ignorando por completo que una amenaza revolucionaria y silenciosa estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. La metamorfosis física fue arrolladora. A lo largo y ancho del país, las cuadrillas de trabajadores operaban a contrarreloj, desmantelando los antiguos y familiares letreros de Carrefour. En su lugar, emergió una paleta de colores vibrante, casi estridente: el verde y el amarillo. Para el año 2013, Tiendas Metro ya no era un simple proyecto redactado en los escritorios de Santiago de Chile. Era una realidad palpable que cubría las fachadas de decenas de gigantescos hipermercados. Desde los barrios densamente poblados de Kennedy y Bosa en la inmensidad de Bogotá, hasta los cálidos sectores populares de Barranquilla y las zonas industriales de Cali. El mensaje visual era inconfundible. En el lenguaje universal del retail, esos tonos vivos gritaban una sola cosa a los transeúntes: economía. La estrategia de marketing que Cencosud desplegó para posicionar a su nueva marca
Fue un bombardeo mediático milimétricamente diseñado para apelar al bolsillo de las clases trabajadoras. En la televisión nacional en horario estelar, en la radio matutina que los colombianos sintonizaban camino a sus empleos y en los voluminosos encartes de los periódicos dominicales, la promesa era siempre la misma y contundente: el ahorro de verdad. La marca apuntó su artillería pesada a un ritual sagrado de la supervivencia familiar en Colombia: la compra de quincena. Para millones de hogares que dependían estrictamente de los pagos del 15 y el 30 de cada mes, ir a hacer el mercado no era una tarea rutinaria y aburrida. Era una expedición logística mayor. Era el momento donde cada peso debía estirarse al máximo para garantizar que la despensa de granos, aceites, carnes y productos de aseo resistiera las siguientes 2 semanas. Tiendas Metro prometía ser el paraíso absoluto de ese ritual. Ofrecía la tentadora ilusión de comprar a precios de bodega mayorista, pero manteniendo la dignidad y el confort de un ambiente de hipermercado formal. Los inmensos pasillos, aún impregnados de la memoria de la marca francesa, se inundaron con promociones agresivas. Aparecieron los carteles de Pague 2 y lleve 3, los días temáticos de descuentos en frutas y verduras frescas, y los famosos madrugones de fin de semana, donde electrodomésticos, televisores e implementos para el hogar se vendían a precios que hacían fila desde la madrugada. Para anclar y fidelizar a este gigantesco volumen de clientes atraídos por el precio, el conglomerado introdujo con fuerza su brazo financiero: la tarjeta Cencosud, el crédito de consumo que a menudo representaba la única vía por la cual una familia de estrato 2 o 3 podía acceder a una nevera nueva, cambiar el colchón o asegurar los estrenos de ropa en la anhelada temporada de diciembre. Se convirtió en el gancho perfecto. Por un breve y dulce momento, pareció que el holding chileno había logrado lo imposible: descifrar y dominar el complejo código del consumo masivo colombiano. Las múltiples cajas registradoras no paraban de sonar. Las bandas transportadoras rodaban sin descanso y los gigantescos parqueaderos volvían a colapsar de vehículos los fines de semana. Empujados por este espejismo de éxito inicial y un flujo de caja aparentemente inagotable, la ambición de la marca se multiplicó. Los directivos determinaron que no bastaba con tener hipermercados inmensos en las grandes avenidas. El objetivo ahora era acercar al cliente, estar presente en el corazón mismo de sus rutinas barriales. Así fue como comenzó a tomar forma la idea de Metro Express. Este era un formato de tienda de conveniencia mucho más compacto, ágil, diseñado específicamente para competir por las compras del día a día: el pan fresco para el desayuno, la bolsa de leche de la noche o el antojo rápido al salir del trabajo. La marca verde y amarilla comenzó a expandirse como una enredadera urbana, colonizando locales medianos y esquinas estratégicas en zonas residenciales de todo el país. Querían tejer un ecosistema total donde el colombiano promedio nunca tuviera una excusa para gastar su dinero en otra parte. Sin embargo, detrás del brillo enceguecedor de los letreros nuevos y del ruido festivo de las promociones constantes, se ocultaban fracturas estructurales sumamente peligrosas. La infraestructura base que Metro había heredado no era suya. Estaba diseñada para un modelo de negocio radicalmente diferente. Aquellos locales eran verdaderos mastodontes de concreto y acero. Tenían techos altísimos, sistemas de aire acondicionado industriales de altísimo consumo, cuartos fríos inmensos y requerimientos de mantenimiento que devoraban presupuestos enteros. Carrefour, en su momento, podía sostener esos costos faraónicos porque sus márgenes de ganancia eran más amplios. Ellos vendían una experiencia completa. No dependían exclusivamente de ser la opción más barata. Pero Metro estaba intentando un experimento contra natura: operar un formato de descuentos duros dentro del cascarón costoso de un hipermercado tradicional. La contradicción comercial era profunda e insostenible a largo plazo. Mantener iluminados y limpios 10.000 metros cuadrados, pagar las nóminas de cientos de empleados por cada sucursal y asegurar la logística de miles de referencias de productos costaba una fortuna diaria. Al mismo tiempo, los precios de venta al público en los estantes
tenían que mantenerse artificialmente reprimidos para no romper la promesa publicitaria fundamental de ser el rey del ahorro. La matemática financiera, fría e implacable, simplemente no cuadraba. En las silenciosas oficinas centrales, lejos del bullicio de las cajas registradoras, los analistas comenzaron a notar que, aunque el volumen de productos que salían por las puertas era altísimo, la rentabilidad real de tiendas Metro era peligrosamente delgada. Para empeorar el panorama, la veloz expansión con los formatos Metro Express había añadido una presión operativa gigantesca a un sistema que ya estaba funcionando al límite de sus capacidades. Se estaba inyectando capital en abrir nuevos y pequeños locales, sin haber logrado primero estabilizar ni hacer verdaderamente rentables los hipermercados gigantes. La utopía del ahorro se estaba transformando de manera silenciosa en una trampa mortal de costos fijos ineludibles. Mientras las familias colombianas empujaban sus carritos llenos celebrando las aparentes gangas del mes, en las entrañas corporativas de la compañía se gestaba una bomba de tiempo. Metro había construido una fachada deslumbrante, pero sus cimientos financieros estaban a punto de ceder ante una invasión que nadie en Colombia, ni siquiera los expertos más optimistas, logró anticipar. La luna de miel entre el consumidor colombiano y la nueva marca Metro duró poco. A medida que las luces de neón verde y amarillo comenzaban a perder su brillo inicial, empezó a gestarse una disonancia cognitiva profunda en la mente del comprador. El problema no era el nombre ni el color del logo. El problema era una crisis de identidad existencial que Cencosud no supo anticipar, o quizás no supo cómo resolver sin canibalizar su propia estrategia corporativa. Metro quedó atrapado en un limbo comercial del cual nunca pudo escapar. Para entender este error, primero debemos mirar a los ojos al cliente. El colombiano de estrato medio o bajo que entraba a un Metro no era un comprador casual. Era una persona que calculaba el costo de oportunidad de cada artículo. Durante décadas, este cliente había aprendido a navegar por un ecosistema retail muy claro. Estaban los mercados de barrio, donde la confianza y el fiado eran la moneda. Estaban las plazas de mercado, donde el producto fresco era el rey. Y estaban los grandes hipermercados, donde se iba por la experiencia, la seguridad de la cadena de frío y, ocasionalmente, por un lujo accesible. Cuando Metro abrió sus puertas, el cliente esperaba encontrar la misma robustez que Carrefour ofrecía, pero con un precio que hiciera justicia a la promesa de ahorro que el nuevo nombre proclamaba. Pero la realidad en los pasillos contaba una historia muy distinta. Los inmensos locales, diseñados para ser imponentes, empezaron a sentirse vacíos, fríos y, en muchos casos, descuidados. La promesa de ahorro se diluía cuando el cliente, al comparar precios en la misma estantería, se daba cuenta de que la marca propia de Metro no siempre era significativamente más barata que la competencia, y que los productos líderes de categoría estaban, a veces, incluso más caros que en una olímpica o un éxito. Se creó entonces una grieta de desconfianza. El cliente, que es astuto y tiene una memoria colectiva implacable, empezó a notar que Metro no tenía la magia del éxito, ni la agresividad de precios del hard discount que apenas comenzaba a asomarse. Metro vendía una experiencia de gran superficie, con todos los costos que eso conlleva, pero a cambio ofrecía una experiencia de compra mediocre. Los pasillos eran demasiado largos para lo poco que había para elegir. Las promociones eran confusas, y la sensación de que se estaba comprando en un almacén de segunda clase se volvió un secreto a voces entre los compradores de los barrios populares. La tragedia estratégica aquí era doble. Por un lado, Cencosud, en su afán por proteger su marca premium, Jumbo, había dejado a Metro sin acceso a las mejores referencias, a los proveedores más exclusivos y a la logística más eficiente. Jumbo era el hijo consentido que recibía las mejores uvas, los mejores cortes de carne y el personal mejor capacitado. Metro, en cambio, operaba con las sobras. Era un hipermercado que se sentía como un almacén de liquidación permanente, pero sin los precios de liquidación que justificaran tal apariencia. Además, el formato de todo bajo un mismo techo empezó a mostrar grietas ante el cambio en el estilo de vida urbano. Los colombianos, atrapados en el tráfico infernal de las grandes ciudades, empezaron a valorar menos el paseo dominical por un hipermercado gigante y empezaron a valorar mucho más el tiempo. La eficiencia se volvió más importante que la variedad. Ir a Metro era un compromiso de tiempo.
Había que recorrer kilómetros de parqueadero, esperar en filas eternas y navegar por un almacén gigantesco para comprar apenas 10 o 15 productos básicos. Fue en ese momento, cuando el cliente sintió que el tiempo que invertía en Metro no valía el ahorro que obtenía, si es que obtenía alguno, que la marca perdió su alma. El consumidor colombiano, que inicialmente le dio el beneficio de la duda a la marca chilena, empezó a sentir que Metro era una promesa vacía. No era lo suficientemente lujoso para ser un evento de fin de semana, ni lo suficientemente eficiente para ser una parada rápida. Se convirtió en el ni chicha ni limoná del comercio nacional. La empresa había fallado en entender que, en Colombia, el retail no es solo vender cajas de cartón con productos, es un servicio social. Es una parte de la rutina. Al intentar aplicar una fórmula chilena de segmentación en un mercado tan idiosincrático como el colombiano, Cencosud creó un monstruo que no sabía quién era. Los gerentes regionales reportaban caídas en la afluencia. Los anaqueles empezaban a mostrar huecos. Y, lo que era peor, los clientes más fieles empezaron a no volver. Habían dejado de ser la primera opción. Eran, en el mejor de los casos, la opción de emergencia. Y en un mercado donde la competencia ya estaba afilando sus armas para el asalto final, ser la opción de emergencia era el principio del fin. La desconexión no solo era táctica, era sobre todo antropológica. En el ADN del consumidor colombiano, el hipermercado no es simplemente un lugar para cargar mercancía. Es un espacio donde la clase media aspiracional encuentra una validación social. En los tiempos de Carrefour, la marca francesa, con su acento importado y su estética europea, confería una pátina de sofisticación que elevaba el estatus de quien allí compraba. Al llegar Cencosud y transformar esos espacios en Metro, esa magia aspiracional se evaporó. Los clientes que antes se sentían parte de una experiencia global, de repente se sintieron confinados en un almacén de descuentos que, para colmo, no siempre ofrecía el precio más competitivo del mercado. Esta crisis de identidad se agravó por la gestión del surtido. Mientras Jumbo se quedaba con las marcas de prestigio y las referencias de alta rotación que garantizaban prestigio, Metro se vio obligado a depender en exceso de las marcas propias y de productos de gama media-baja. El resultado fue una estantería que, ante los ojos del comprador, se veía pobre. La falta de variedad en categorías clave, como la perfumería o los productos gourmet, enviaba un mensaje silencioso pero devastador. Aquí solo encontrará lo básico, lo más económico y posiblemente lo menos emocionante. El cliente que buscaba un pequeño premio para su hogar, un queso especial, un buen vino o un artículo de decoración, terminaba yéndose a la competencia, donde sí encontraba ese estímulo emocional. La infraestructura heredada también empezó a pasar factura de manera dramática. La iluminación fría, diseñada originalmente para enfatizar la pulcritud europea, comenzó a resaltar la falta de mantenimiento. Las paredes que necesitaban una mano de pintura, los pisos que denotaban el paso de los años y el personal que, ante la presión de los recortes de gastos, se veía cada vez más escaso y menos motivado, crearon un entorno que no invitaba a quedarse. Los pasillos, que alguna vez fueron el escenario de tardes de compras familiares, se volvieron lugares de tránsito rápido. El cliente entraba por obligación, no por elección. La experiencia de compra, que es el activo más valioso de cualquier retailer, se había desmoronado bajo el peso de un modelo operativo que priorizaba el ahorro sobre la dignidad del punto de venta. El vínculo sagrado con el cliente de barrio empezó a romperse cuando Metro, en su desesperación por reducir costos, comenzó a recortar servicios. Desaparecieron las degustaciones que daban vida a los pasillos. Se redujo el personal en las cajas, lo que disparaba los tiempos de espera. Y la atención al cliente se volvió impersonal. Para un consumidor colombiano que valora el trato cercano, la amabilidad y la calidez, la frialdad corporativa de Cencosud fue una bofetada. Metro se volvió un gigante silencioso y hostil. Mientras tanto, en las calles, la verdadera revolución estaba ocurriendo. Los tenderos de barrio empezaron a modernizarse, no con grandes inversiones, sino con el servicio al cliente y el crédito de confianza que Metro había decidido ignorar. Al mismo tiempo, los primeros avisos de lo que sería el tsunami del hard discount comenzaron a aparecer. Estas tiendas pequeñas que no intentaban ser un hipermercado,
que no prometían una experiencia aspiracional y que no perdían dinero manteniendo techos de 10 metros de altura, empezaron a absorber a la clientela de Metro, producto a producto, peso a peso. Metro, atrapado en su propia trampa de gran formato, no podía reaccionar. No podía reducir su tamaño de la noche a la mañana, ni podía bajar sus precios al nivel de los hard discounters sin entrar en una espiral de pérdidas insostenibles. Se había convertido en un barco demasiado grande, demasiado caro y demasiado lento para navegar las aguas turbulentas de un mercado que exigía agilidad y precio. La zona gris en la que operaba se volvió su sentencia. Para los analistas de la industria, el error fue monumental. Intentar imponer una estructura de costos europeos a un mercado que pedía un modelo de eficiencia radical. Para finales de ese periodo de estancamiento, el daño estaba hecho. La marca ya no significaba ahorro en la mente de los colombianos. Significaba es mi última opción. El consumidor había detectado que el error de identidad no era un problema de marketing, sino un problema de honestidad comercial. Metro no sabía quién era, y el cliente, con su sabiduría instintiva, se lo hizo saber dejando de visitar sus pasillos. Cencosud había cometido el pecado capital del retail: intentar ser todo para todos y al final no terminar siendo nada para nadie. Esta falla conceptual dejó la puerta abierta para que, a partir de 2014, el mercado colombiano fuera testigo de la invasión más devastadora que el sector minorista haya visto jamás. La estrategia de los chilenos no solo estaba herida, estaba a punto de ser arrasada. Mientras las directivas de Cencosud intentaban descifrar el laberinto operativo de tiendas Metro y justificar los rendimientos de una inversión milmillonaria, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. La soberbia de los grandes conglomerados del retail en Colombia, acostumbrados a un oligopolio cómodo liderado por el Grupo Éxito, Olímpica y la extinta Carrefour, les impidió ver que la mayor amenaza para sus imperios no vendría de otro titán extranjero con chequera ilimitada. La revolución que transformaría para siempre los hábitos de consumo de los colombianos nació en silencio, sin publicidad en televisión, sin parqueaderos subterráneos y sin tarjetas de crédito propias. Fue la invasión del hard discount, el modelo de descuento duro, un tsunami comercial que encontró en las debilidades y la crisis de identidad de Metro el escenario perfecto para devorar su cuota de mercado. El año 2014 marcó el punto de no retorno. Aunque las primeras semillas de este modelo se habían plantado unos años antes con la llegada discreta de tiendas D1 a Antioquia, fue a mediados de la década cuando el formato alcanzó una masa crítica incontrolable. Poco después se sumó a la contienda Tienda Zara, respaldada por el grupo portugués Jerónimo Martins, abriendo locales inicialmente en el eje cafetero y expandiéndose rápidamente hacia el centro del país. El concepto era de una simplicidad brutal y francamente aterradora para los formatos tradicionales. Tiendas pequeñas, de apenas 200 a 400 metros cuadrados, ubicadas estratégicamente en el corazón de los barrios residenciales, a unos cuantos pasos de las casas de los consumidores. Para tiendas Metro, cuya estrategia se basaba en atraer a las familias a mastodontes de concreto de hasta 10.000 metros cuadrados, la propuesta del hard discount representó un ataque frontal a su línea de flotación. D1 y Ara eliminaron de un plumazo todo lo que generaba sobrecostos en el retail tradicional. En sus locales no había música ambiental, no había pantallas gigantes promocionales. La iluminación era estrictamente la necesaria. Y lo más impactante para la época, los productos no se exhibían en estanterías pulidas, sino directamente sobre las estivas de madera o dentro de las mismas cajas de cartón en las que salían de las fábricas. El consumidor colombiano de estrato popular, que ya sentía desconfianza ante los precios erráticos y la fría experiencia de Metro, entró a estas nuevas tiendas y descubrió una verdad matemática innegable. En lugar de encontrar 15 marcas diferentes de arroz o 10 opciones de aceite de cocina, el hard discount ofrecía solo una o dos opciones por categoría, la mayoría de ellas marcas desconocidas o propias, pero con precios que eran entre un 30% y un 40% más bajos que los de las grandes superficies. El ahorro que Metro prometía en sus ruidosos catálogos de fin de semana era pulverizado a diario, sin esfuerzo, por las modestas tiendas de la esquina. La lealtad del cliente, que Cencosud asumió que venía incluida en la compra de Carrefour, demostró ser una mercancía extremadamente volátil
cuando el presupuesto familiar estaba en juego. La velocidad de la invasión tomó por sorpresa a la estructura burocrática de Cencosud. Mientras los comités en Santiago de Chile y Bogotá analizaban cifras y planeaban contraestrategias trimestrales, D1 y ARA abrían locales a un ritmo frenético de 3 o 4 por semana. Pronto, no hubo un solo barrio de clase media o baja en las principales ciudades de Colombia que no tuviera una tienda de descuento duro en su esquina. El cambio cultural en el consumidor fue fulminante. El sagrado ritual de las compras de quincena en el hipermercado, aquel viaje familiar del fin de semana que Metro intentó capitalizar, comenzó a morir lentamente. Los hogares colombianos descubrieron que ya no tenía sentido gastar dinero en transporte, perder horas atrapados en trancones urbanos y hacer filas interminables en las cajas de Metro para llenar el mercado del mes. Era mucho más eficiente, rápido y económico enviar a los hijos a la tienda de descuento de la esquina a comprar lo necesario para la semana, pagando en efectivo y viendo cómo el dinero rendía de forma real. El portafolio de Metro, atado al formato gigante de todo bajo un mismo techo, empezó a volverse irrelevante para el día a día. ¿Para qué caminar por pasillos infinitos, llenos de electrodomésticos y ropa, si lo único que la familia necesitaba con urgencia eran los huevos, la leche, el arroz y el detergente? La respuesta operativa de Metro ante este fenómeno desnudó por completo su falta de flexibilidad. Intentaron competir bajando los precios en algunas categorías básicas, pero su propia estructura de costos fijos les impedía sostener esa guerra por mucho tiempo. Un hipermercado Metro requería mantener el aire acondicionado para miles de metros cuadrados, pagar la nómina de decenas de cajeros, vigilantes y surtidores, y asumir el costo financiero de inventarios gigantescos que rotaban cada vez más lento. El hard discount, en contraste, operaba cada local con apenas 3 o 4 empleados que hacían todas las labores. Cobraban en la caja, surtían las cajas de cartón y aseaban el lugar. La eficiencia del enemigo era sencillamente imbatible. El golpe de gracia en esta etapa de la contienda fue la pérdida del monopolio de la proximidad. El formato Metro Express, que había sido lanzado con la esperanza de colonizar los vecindarios, se encontró de frente con una muralla de tiendas D1 y ARA que ya habían cercado el territorio. Metro Express, arrastrando los costos logísticos y los precios de una corporación grande, no pudo hacer nada contra la agresividad de las marcas de bajo costo. Los locales verdes y amarillos pequeños empezaron a registrar números rojos alarmantes, vaciándose de clientes que preferían la austeridad honesta y los precios imbatibles del hard discount. La invasión no solo le arrebató los ingresos a Metro, le quitó su propósito original. El gigante del ahorro había sido desenmascarado en su propio terreno por un rival mucho más ágil, austero y conectado con la realidad económica de la Colombia profunda. En los pasillos de las oficinas corporativas de Cencosud, la atmósfera se había vuelto asfixiante. Mientras los indicadores de ventas de las tiendas Metro mostraban una tendencia a la baja que parecía no tener fondo, la alta gerencia comenzó a aplicar una estrategia de supervivencia que en retrospectiva se convertiría en el sello de su propia destrucción. La política de ahorro extremo, aplicada al mantenimiento y la operación del punto de venta. Para proteger los márgenes de Jumbo, el hijo predilecto, que mantenía el prestigio de la marca y atraía al consumidor de estrato alto, los recursos financieros, el talento humano y las inversiones en infraestructura fueron desviados lejos de Metro. El resultado fue una desatención sistemática que convirtió a Metro en un verdadero hijo huérfano dentro de su propia familia corporativa. La degradación fue lenta, pero dolorosamente visible para el cliente habitual. Aquellos hipermercados que otrora proyectaban una imagen de modernidad empezaron a mostrar signos de abandono que no podían ocultarse tras una mano de pintura. Los sistemas de aire acondicionado, cuya factura eléctrica era una sangría constante para el presupuesto, empezaron a fallar con frecuencia, dejando pasillos sofocantes donde la experiencia de compra se volvía una tortura física. Las luces de los estantes, uno de los elementos más críticos para la seducción visual del retail, se fundían y tardaban semanas, a veces meses, en ser reemplazadas. El consumidor colombiano, que ya estaba resentido por la falta de ofertas reales,
empezó a caminar por pasillos penumbrosos, rodeado de góndolas que mostraban huecos cada vez más grandes, como si la tienda estuviera en proceso de liquidación permanente. La falta de inversión en personal fue quizás la herida más profunda. Los recortes en nómina significaron que las filas en las cajas se hicieran eternas. Un problema que en un supermercado tradicional es el equivalente a invitar al cliente a no volver jamás. Los surtidores, sobrepasados por la carga de trabajo y la falta de equipos adecuados, dejaban a menudo los estantes desordenados, con productos mal ubicados o etiquetas de precios que no coincidían con el artículo. El servicio al cliente, piedra angular del comercio en Colombia, fue sustituido por una burocracia fría y distante. Los empleados, muchos de ellos talentosos profesionales del retail, trabajaban bajo una presión inmensa, sabiendo que su lugar de trabajo era visto por los niveles superiores, no como una joya a preservar, sino como un problema operativo que debía ser gestionado con el menor costo posible. La sensación de orfandad se apoderó de la marca también en la gestión de su portafolio. Metro, que originalmente prometía ser el campeón del ahorro, empezó a notar cómo las mejores marcas de proveedores clave migraban hacia otros canales o se reservaban para Jumbo. El surtido se volvió monótono, predecible y, para los estándares de la época, aburrido. Los grandes proveedores, al ver que la afluencia de clientes en Metro caía, redujeron su apoyo promocional y sus exhibiciones especiales, creando un círculo vicioso de irrelevancia. Un hipermercado sin promociones vibrantes, sin lanzamientos exclusivos y sin el dinamismo que caracteriza al retail moderno, es poco más que un almacén de suministros básicos. Para el consumidor de los barrios populares, esta orfandad fue interpretada como un desprecio. Las familias que acudían a Metro sentían que la empresa ya no los escuchaba. Las quejas por la falta de stock en productos de la canasta básica se acumulaban sin respuesta, y el distanciamiento emocional se hizo irreversible. Metro ya no era la tienda de la comunidad, era un gigante industrial que operaba en medio del barrio, pero que parecía no pertenecer a él. La marca había perdido su capacidad de generar afecto. Cuando una cadena de supermercados deja de ser el lugar donde me siento como en casa, para convertirse simplemente en el lugar donde voy porque me queda cerca, ha perdido su batalla más importante. Internamente, la situación era un secreto a voces entre el personal de nivel medio y bajo. Los gerentes de tiendas sabían que sus peticiones de mantenimiento eran ignoradas sistemáticamente por Bogotá, bajo la excusa de que no había presupuesto o que las prioridades estaban enfocadas en otros activos. Se instaló un sentimiento de derrota. El personal, desmoralizado, simplemente dejó de esforzarse por superar las expectativas. La cadena se convirtió en una sombra de sí misma, funcionando por inercia, mientras la gerencia buscaba desesperadamente una manera de ocultar las pérdidas en los estados financieros. Al intentar salvar a Jumbo a costa de sacrificar a Metro, Cencosud no se dio cuenta de que estaba desmantelando la identidad de toda su operación en el país. Habían creado un sistema donde el éxito de uno dependía de la agonía del otro. Metro se convirtió, para 2018, en una cáscara vacía, un activo que ya no representaba una oportunidad de crecimiento, sino una carga logística insoportable. Los directivos en Santiago empezaron a ver a Metro no como un canal de venta, sino como un problema contable que necesitaba ser resuelto de la manera más silenciosa posible. La mesa estaba servida para la etapa final, la retirada estratégica que vendría con la sombra de una crisis global que nadie en aquel momento se atrevió a imaginar. Para finales de 2019, la situación de tiendas Metro en Colombia ya era insostenible. La cadena era un gigante con los pies de barro, sangrando dinero por cada sucursal que mantenía abierta. El modelo de hipermercado que Cencosud había heredado de Carrefour se había convertido en un lastre logístico. La compañía operaba bajo una inercia peligrosa. Seguían abiertos simplemente porque cerrar implicaba costos de liquidación, indemnizaciones masivas y el trauma corporativo de reconocer que la inversión de $2.600 millones había sido, en gran medida, un error de cálculo estratégico. Los estantes, que antes rebosaban de productos, ahora mostraban una curaduría reducida a lo esencial, y el personal, tras años de recortes y desmotivación, operaba en piloto automático. Entonces llegó marzo de 2020.
La pandemia de COVID-19 no fue la causa de la caída de Metro. La enfermedad ya estaba instalada en sus órganos vitales desde años atrás, pero sí fue el tiro de gracia. El confinamiento obligatorio transformó la geografía del consumo en Colombia en cuestión de semanas. El miedo al contagio y las restricciones de movilidad dictadas por el gobierno nacional hicieron que el modelo de gran superficie se volviera, de la noche a la mañana, el lugar menos deseable para comprar. Las familias, que temían pasar horas en espacios cerrados llenos de gente, buscaron la alternativa más cercana, rápida y segura: la tienda de barrio o el hard discount a la vuelta de la esquina. Metro, con sus inmensos locales que invitaban a pasar largos periodos de tiempo recorriendo pasillos interminables, se convirtió en un entorno de riesgo. El formato Metro Express, que había sido concebido para la conveniencia, resultó ser un modelo de negocio demasiado caro para competir en un mercado que ahora exigía una eficiencia implacable. Cencosud vio cómo sus ventas en estos puntos cayeron en picada. Ya no era solo una cuestión de preferencia del consumidor, era una cuestión de supervivencia operativa. Los costos fijos de mantener esas estructuras físicas abiertas, con las medidas de bioseguridad requeridas, el personal limitado y el flujo de clientes reducido, hicieron que cada día de operación fuera una pérdida neta devastadora. La estrategia de Cencosud durante los meses más crudos de la pandemia fue el silencio. No hubo una comunicación masiva explicando el cambio de rumbo. Simplemente, las puertas empezaron a cerrarse. Fue un desmantelamiento silencioso, una retirada estratégica bajo la cobertura de la crisis sanitaria. Tiendas que habían operado durante décadas, que habían visto pasar varias generaciones de compradores locales, simplemente amanecieron con los letreros apagados. Para muchos, fue un golpe inesperado. El cliente que iba por su leche y pan un martes, el miércoles se encontraba con las persianas bajas y un letrero de local disponible. Esta etapa final se caracterizó por la ausencia de drama público. No hubo marchas ni portadas de periódicos lamentando el fin de una era. Fue una muerte burocrática. Los procesos de reorganización interna permitieron al grupo chileno desprenderse de los locales menos rentables, bajo la excusa de la crisis, sin atraer la atención de las autoridades antimonopolio ni el escrutinio de los medios. Los empleados, muchos de los cuales habían entregado años de servicio, recibieron sus liquidaciones en medio de la confusión generalizada del encierro. Fue un proceso frío, técnico y despojado de cualquier sentimiento hacia la historia de la marca. Para finales de 2020, el mapa de Metro en Colombia había cambiado drásticamente. Lo que antes era una red nacional que pretendía ser el símbolo del ahorro en el país, se había reducido a una presencia testimonial en las ciudades principales, con una gran cantidad de metros cuadrados devueltos a los propietarios de los inmuebles o transferidos a otros grupos económicos. La pandemia no creó la debilidad de Metro, pero sí aceleró su desaparición física. La marca había sido diseñada para un mundo donde el consumidor tenía tiempo y deseaba pasear por un hipermercado, pero el mundo había cambiado para siempre. La eficiencia, la cercanía y la austeridad se habían impuesto sobre el modelo del gigante de pasillos interminables. Cencosud al final entendió que el tiro de gracia no fue solo una consecuencia del virus, sino el reconocimiento tardío de que Metro nunca logró ser lo que Colombia necesitaba. El desmantelamiento físico de Metro no fue un evento súbito, sino una agonía visual que se extendió por meses en las principales ciudades del país. Para el transeúnte, el proceso era sobrecogedor. Edificios que durante años fueron hitos urbanos, faros de luz y consumo en las noches de Bogotá o Cali, comenzaron a apagarse sección por sección. El desmantelamiento no consistió solo en cerrar puertas. Fue un proceso quirúrgico de vaciado. Primero, desaparecieron las secciones de tecnología y electrodomésticos, esas que alguna vez prometieron el futuro en los hogares colombianos. Luego, los estantes de artículos para el hogar, las ferreterías y los muebles, dejando vastas extensiones de piso vacío, cubiertas por una capa de polvo que delataba el cese de toda actividad comercial. La escena más dolorosa era la de los empleados, muchos de los cuales habían estado allí desde la transición de Carrefour a Metro, viendo cómo su lugar de trabajo era despojado pieza por pieza. El desmantelamiento era, en esencia, la destrucción de una rutina. Las familias que solían estacionar sus carros en los amplios parqueaderos para pasar el domingo, ahora se encontraban con cadenas oxidadas y vigilantes que, con gestos de resignación,
les indicaban que ya no había nada más que buscar. El letrero verde y amarillo, que alguna vez fue símbolo de una nueva era de ahorro, empezó a ser descolgado. En algunos lugares, el retiro fue negligente. Quedaron las marcas de los soportes en la fachada, sombras de color más oscuro sobre el ladrillo que, durante años, le recordaron a los vecinos que allí, alguna vez, hubo un gigante. Lo más irónico de este desmantelamiento fue el destino de los inmuebles. Aquellas gigantescas infraestructuras que habían sido diseñadas para albergar una experiencia de consumo masivo, resultaron ser demasiado grandes para cualquier otro negocio. El desmantelamiento se convirtió, en muchos casos, en una subdivisión. Los inmensos hipermercados fueron troceados. Donde antes había un solo metro, surgieron 3 o 4 locales pequeños. Un gimnasio de bajo costo en una esquina, un local de servicios en otra, y por supuesto, el infaltable hard discount, que con su agilidad reclamaba el terreno dejado por el gigante moribundo. Ver a una tienda D1 o ARA ocupando apenas una fracción del inmenso espacio que antes le pertenecía a Metro era la metáfora perfecta del cambio de paradigma en el retail colombiano. En la memoria colectiva, el desmantelamiento de Metro se siente como el fin de una era de hiperconsumo en Colombia. No fue solo el retiro de mercancía, fue la demolición de un modelo que creía que el tamaño era la garantía del éxito. Las fotos de los últimos días de operación en sucursales emblemáticas, como las de la Avenida 68 en Bogotá o algunos puntos estratégicos en Medellín, mostraban una atmósfera sombría. Las últimas cajas registradoras operando eran apenas un puñado, rodeadas por una mercancía residual que nadie quería comprar. No había promociones finales vibrantes. Había, en cambio, una sensación de vacío absoluto. Los clientes que pasaban frente a los locales en proceso de desmantelamiento experimentaban una mezcla de nostalgia y extrañeza. Para los adultos era el recuerdo de un lugar donde alguna vez hicieron el mercado de Navidad o compraron los regalos del Día del Niño. Para los jóvenes era la desaparición de un referente de barrio que, aunque nunca fue su favorito, siempre estuvo ahí. El desmantelamiento dejó heridas físicas en el tejido comercial de las ciudades. Muchos de estos locales, una vez vacíos, se convirtieron en elefantes blancos o en focos de inseguridad temporal, hasta que la reconversión comercial los rescataba. La lección que dejó el desmantelamiento fue brutalmente honesta. El mercado colombiano no perdonó la desconexión. La pérdida de los activos físicos fue el paso final de un divorcio que se había consumado mucho antes en la mente del consumidor. Cuando el último letrero fue retirado, el silencio que siguió no fue solo la ausencia de ruido comercial, sino el reconocimiento de que la apuesta de Cencosud por Metro había fallado en su objetivo principal: ganarse la identidad del colombiano. El espacio físico fue reclamado por otros, por modelos más eficientes, más cercanos y más honestos en su propuesta de valor. El desmantelamiento, al final, fue el acto de limpieza necesaria para que el retail colombiano pudiera evolucionar hacia lo que hoy conocemos, dejando atrás el esqueleto de un gigante que, a pesar de sus $2.600 millones, nunca logró construir un hogar en el corazón de los ciudadanos. El desmantelamiento de Metro no fue, en esencia, un vacío absoluto. En el complejo ecosistema de Cencosud, la naturaleza, o más bien, la lógica financiera, aborrece el vacío. Mientras la marca Metro se desvanecía en el olvido, el grupo chileno ya tenía trazada la hoja de ruta para reconfigurar su presencia en Colombia. Esta transición no fue un acto de misericordia, sino un reposicionamiento calculado para intentar corregir los errores estructurales cometidos una década atrás. El mercado colombiano había cambiado, y con él, la estrategia del gigante sudamericano se fragmentó para atender a dos extremos que Metro nunca pudo conciliar: la experiencia premium y la inmediatez digital. Jumbo, el hijo predilecto del holding, se consolidó como el bastión de la marca en el formato de gran superficie. Al quedar liberado de la carga que representaba Metro, Jumbo pudo finalmente concentrar todos sus esfuerzos operativos y de marketing en el segmento donde realmente se sentía cómodo: el cliente de clase media alta y alta.
Los locales que no fueron cerrados y que tenían una ubicación estratégica fueron absorbidos bajo la enseña Jumbo. Estos espacios fueron remodelados, modernizados y cargados con una oferta de valor que buscaba justificar los precios más altos, mayor variedad de productos importados, secciones de tecnología más robustas y una estética de tienda mucho más limpia y organizada. Para Cencosud, la sombra de Jumbo fue el refugio donde intentaron proteger sus márgenes de ganancia frente a la erosión constante del mercado. Sin embargo, el verdadero giro narrativo ocurrió en el segmento que Metro dejó desatendido: la conveniencia. El colapso del formato Metro Express dejó una herida abierta en la capilaridad de Cencosud dentro de los barrios. Para cerrar esa brecha, el grupo lanzó Speed. A diferencia de Metro, que nació de la herencia de una estructura física mastodóntica, Speed fue concebido bajo la premisa de la economía digital y la agilidad extrema. Son tiendas de tamaño reducido, pensadas casi exclusivamente para la compra de paso y fundamentalmente como hubs para el delivery rápido. La sombra de Speed sobre lo que alguna vez fue Metro es quizás la mayor admisión de derrota que Cencosud pudo haber hecho. Speed no intenta ser un supermercado donde las familias pasean un domingo. Es una respuesta directa a la era de las aplicaciones móviles y a la voracidad de los hard discounters. Mientras Metro intentaba vender la ilusión de un hipermercado barato en la esquina, Speed admite que su negocio es la velocidad. Es la renuncia definitiva al modelo de hipermercado de barrio. Al ver una tienda Speed en la misma zona donde antes había un Metro Express, el consumidor colombiano entiende que el juego ha cambiado. Ya no se busca llenar la alacena para 15 días en una gran superficie, sino obtener lo necesario en menos de 30 minutos a través de una pantalla. Esta nueva realidad deja a Metro en un estado de limbo absoluto. Las pocas tiendas que aún conservan el nombre operan como anomalías históricas, esperando ser, tarde o temprano, reconvertidas o cerradas definitivamente. El hecho de que la marca siga apareciendo en algunos estados financieros no significa que esté viva en la psique del consumidor. Es, en todo el sentido de la palabra, una marca zombie. Existe legalmente, figura en algunos inventarios, pero ha perdido todo derecho a reclamar la fidelidad del comprador colombiano. La sombra de Jumbo y Speed proyecta una realidad ineludible. El retail colombiano ha dejado atrás la era del gigante que lo intentaba todo. Hoy el mercado está polarizado y Cencosud ha decidido jugar a dos bandas, dejando los restos de lo que fue Metro como un recordatorio constante de que, en la economía moderna, la identidad no se puede dividir a medias. Los clientes que antes entraban a Metro hoy se reparten entre la experiencia de Jumbo, la eficiencia de D1 o la rapidez digital de Speed y otras plataformas de e-commerce. Metro al final fue el puente necesario, aunque doloroso y costoso, para que el grupo entendiera que Colombia no necesitaba un gigante más, sino un retail que entendiera que la rapidez y la especialización son las únicas monedas que valen la pena en la calle. El ocaso definitivo de tiendas Metro en Colombia no puede entenderse simplemente como un fracaso contable o una mala lectura del mercado. Es fundamentalmente la crónica de una zona gris que terminó devorando a su creador. Metro intentó ocupar un terreno que no existía. No era lo suficientemente lujoso para ser el destino de compra aspiracional que Jumbo representaba, pero tampoco era lo suficientemente ágil, eficiente o austero para pelear en la trinchera de los precios bajos contra el hard discount. Al intentar abarcar todo, Metro terminó siendo nada para nadie. Su legado es una advertencia escrita con letras mayúsculas para cualquier retailer que pretenda entrar en el mercado colombiano. La identidad comercial aquí no se negocia ni se divide a la mitad. El vacío que dejó Metro no fue un hueco que se llenó de la noche a la mañana, sino un proceso de reconfiguración profunda del tejido comercial. La desaparición de sus grandes estructuras fue el catalizador que permitió que la oferta minorista en Colombia se volviera mucho más madura, especializada y, sobre todo, consciente del valor del tiempo del consumidor. El consumidor colombiano de hoy es un comprador altamente pragmático, acostumbrado a fragmentar su gasto entre diferentes canales.
el hard discount para la canasta básica, el marketplace digital para la tecnología y la gran superficie premium para la experiencia y el placer. Metro intentó mantener a ese cliente cautivo bajo un solo techo, sin entender que la fidelidad es un activo que ya no se gana con promociones engañosas, sino con una propuesta de valor honesta y coherente. La gran lección de esta historia es que el dinero, incluso los $2.600 millones que se invirtieron en la operación original, es incapaz de comprar la cultura. Cencosud cometió el error de suponer que el mercado minorista colombiano era una extensión mecánica de otros modelos operativos en Sudamérica. No comprendieron que detrás de cada compra de quincena o de cada visita a la tienda de barrio hay una carga emocional, una historia familiar y una estructura de confianza que se ha construido durante décadas. Metro fue visto como un invasor frío que no entendió las reglas del juego. Cuando el gigante finalmente se retiró de las zonas donde alguna vez reinó, la lección que quedó para los analistas de negocio fue lapidaria. No hay infraestructura, por grande que sea, que pueda sostenerse si el corazón de la marca no late en sincronía con el pulso de la calle. Al final, la zona gris donde habitó Metro nos recuerda que el comercio es una lucha de extremos. Hoy las tiendas de barrio se han fortalecido, los hard discounters han consolidado su hegemonía y los grandes supermercados han tenido que elevar su apuesta por la experiencia o la omnicanalidad para seguir siendo relevantes. Tiendas Metro no fue un desperdicio total, fue el laboratorio fallido donde la industria minorista aprendió qué caminos ya no llevan a ninguna parte. La marca se ha convertido en un fantasma corporativo, un nombre que evoca una época de transición donde el comercio en Colombia se vio forzado a evolucionar o morir. Quizás el legado más perdurable de esta caída no sea lo que Cencosud perdió, sino lo que Colombia ganó. Un consumidor más crítico, un mercado más competitivo y una industria que entendió que, en este país, el éxito no reside en el tamaño del hipermercado, sino en la capacidad de estar presente, con la oferta correcta y al precio justo, cuando el cliente lo necesita. El nombre de Metro se ha ido diluyendo en los archivos de la historia retail del país, pero la cicatriz que dejó su desaparición sigue ahí, recordándonos que en el complejo arte de vender en Colombia, la coherencia es la única estrategia que garantiza la supervivencia. Cuando los últimos letreros fueron finalmente retirados de las fachadas en ruinas, lo que se cerró no fue solo una tienda, sino el capítulo más grande y costoso de un experimento que, por tratar de entender todo el mercado, terminó siendo un extraño en su propia casa. La caída de Tiendas Metro y su lento desvanecimiento en el tejido comercial de Colombia nos deja una lección que trasciende el balance financiero. No se trató simplemente de la desaparición de un nombre en una fachada. Fue el colapso de un experimento que intentó imponer una lógica de gran formato en un mercado que, con una sabiduría casi instintiva, terminó reclamando soluciones más humanas, ágiles y honestas. La historia de Metro es el recordatorio de que en el retail, el capital puede construir infraestructura, pero solo la identidad puede construir lealtad. Cuando los últimos letreros fueron retirados, no solo se cerró una tienda, se clausuró una etapa de transición donde el consumidor colombiano maduró, dejando atrás la fascinación por el tamaño para abrazar la eficiencia de la proximidad y la honestidad de los precios. Hoy, mientras las tiendas de descuento y las plataformas digitales dominan el panorama, el esqueleto de lo que fue Metro sirve como un faro de advertencia. Las empresas no mueren por falta de recursos, sino por la falta de un propósito claro. En Colombia, donde cada peso cuenta y donde el valor del tiempo se ha convertido en la nueva moneda de cambio, el consumidor no perdona la ambigüedad. Metro fue un gigante que caminó en la incertidumbre, atrapado entre lo que quería ser y lo que el mercado le permitió llegar a ser. Quizás al pasar frente a esos locales ahora transformados, todavía podamos sentir el eco de una época en la que creímos que el consumo masivo, bajo un mismo techo, era el futuro. Pero la realidad fue otra, y en esa metamorfosis, Colombia se encontró a sí misma. El retail no es un ente estático, es un organismo vivo que respira al ritmo de sus barrios, de sus centros comerciales y de las necesidades reales de sus familias.
¿Qué recuerdo guardas tú de la era de los grandes hipermercados? ¿Fue acaso en sus pasillos donde compraste los regalos de tu infancia o donde aprendiste el valor del ahorro en tus primeras compras de quincena? La historia de Metro es, al final, la historia de nuestras propias transformaciones. Si este recorrido te ha traído algún recuerdo o te ha hecho reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra forma de vivir el comercio, suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos detrás de los imperios que formaron al país. Déjanos tu comentario. ¿Crees que el modelo de las grandes superficies tiene aún futuro en Colombia? ¿O estamos destinados a la era de la inmediatez absoluta? Compartir esta historia es mantener viva la memoria de un país que se construye, día tras día, en cada instante.